Aquí están los costos de el coyotaje para que seas llevado a los Estados Unidos. A ver, en los 2 años de Donald Trump, los costos del tráfico de personas para cruzar ilegalmente se han duplicado. De acuerdo con estudios de el Colegio de la Frontera Norte, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, aplicada a partir de 2017, hace que los traficantes de personas eleven de $1,000 a $2,000 el cobro a migrantes centroamericanos. Pero los que están en Reynosa o Matamoros, y que buscan ingresar, los coyotes saben perfectamente esta situación de espera y desesperación. Eso significa que incrementen sus costos para hacer los cruces irregulares, explican. Los centroamericanos que no llegaron en caravanas, sino otros, dicen que cuando contratan los servicios del coyotaje desde Centroamérica hasta alguna ciudad de la costa de los Estados Unidos, el costo es de alrededor de los $7,000. Y los que están ya en la frontera, los costos están en $2,000. Pero si huyen de la pobreza, ¿cómo es posible que paguen hasta $7,000? Tienen parientes o conocidos que les patrocinan el viaje, porque después los recuperan. Porque huyen más bien del temor a la pobreza, no de la pobreza. Los verdaderamente pobres, los indígenas, por ejemplo, no emigran en esas cantidades. Los que tienen paisanos de poblados pequeños, se tienen esa confianza. Y si son familiares de alguna manera, porque son familias muy amplias, que están en Zacatecas, en Michoacán, en el Estado de México. Pero Zacatecas es tan hermoso que al contrario va a buscar muros para que nadie entre. Zacatecas, en tiempo de fríos, un frillazo. En tiempo de calor, calores. Y de comidas, una birria rarísima. No. Zacatecas, lo siento por López Velarde y por Tata. El Tata Jesucristo, ¿cómo se llama el pintor? De Tata Jesucristo, que vivía en Xochimilco en una pobreza absoluta. ¿Coronel? Barbón. No, Coronel tenía una casa aquí en el sur, muy hermosa, de estilo moderno, como debe ser, pura línea recta. Lo visité, pero el de Tata Jesucristo, lleno de barbón, una anacoreta. Dice un crítico feroz de él, una vez bajó sobre él el ángel del genio, fue con Tata Jesucristo. Fuera de él, dice, no fue un gran pintor. Y él es de Zacatecas junto con Ruelas y con López Velarde. Don Ramón. Iba a decir de Valle Inclán, López Velarde. Don Ramón era de tantas partes. Hay un libro donde dice de las 70 formas en que perdió el brazo don Ramón de Valle Inclán. Como era tan mentiroso, cada vez lo decía de distinta manera, cómo perdió el brazo. Pero hablaba bien de México. Goitia, exactamente. Ahora ya más falta saber cómo se llamaba. Ahorita me acuerdo. Francisco Goitia. Una anacoreta, no necesitaba nada, no quería nada, en una choza, pero choza de Xochimilco.
Era una de las ventajas de aquel noticiero que se llamaba Telerevista o Cine Verdad, alguno de los dos, que lo iban y lo entrevistaban en la choza. Se veía a él todo deshilachado y barbón y demás, y tenía un molcajete y una nafe ahí para él solo, las tortillas. Vivía solo, pero nada más esto, hablaba bien de México. Valle Inclán tiene un poema que termina, mexicano, compañero, matar al encomendero. Y ustedes saben, el encomendero era español. En cambio, Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, vivió aquí mucho tiempo. Se fue a España hablando lo peor de México. Bueno, la marquesa Calderón de la Barca nos recupera el prestigio. Sin embargo, habla de las barbaridades que se cometían en el fanatismo, por ejemplo, de Semana Santa, la forma en que se siliciaban los individuos. Decía, no corría sangre en el piso, pero sí se manchaba de rojo. Como ella, junto con una amiga, logró, con la ayuda de un clérigo, ver aquella situación terrible de cómo se golpeaban hasta sangrar y seguían sangrando, y desde el púlpito les decía complaciente el sacerdote, ya sus pecados están perdonados. Y sigue sucediendo y ya está por venir. Sigue pasando en muchos lugares. Recuerdo mucho la pasión justo en Tasco, en San Miguel de Allende, aquí en Iztapalapa. Ya viene. Pero en Ixtapalapa ya es un espectáculo. Pero en Tasco, allí es en serio, con aquellos manojos de ortigas que los hacen sangrar. Pero lo mismo sucede en España y en otros países. El catolicismo tiene ahora sí que esa cruz, ese señalamiento de sangre, porque no es en México nada más, ni es por la influencia española, no. Sigue sucediendo en muchos lugares en donde el catolicismo no ha logrado superar esas barreras de la penitencia. Pues ellos tienen la culpa. Claro. Sí. Claro. Contra esto se manifestaba mucho Nietzsche. Él fue el que dijo más allá del bien y del mal. Y los ignorantes dicen más allá del bien y del mal es que ya está viejo. No, dice Nietzsche que tenemos que superar esos conceptos, el bien y el mal, que son conceptos judeocristianos. Ya debe haber la felicidad y la infelicidad nada más. El bien y el mal ya no deben existir porque llevan al hombre a las injusticias, a siliciarse, a pecar. ¿De qué se va a pecar? Y ahí es donde entra Spinoza, aunque muchos dicen que no es Spinoza el que lo escribió, diciendo, Dios, pero ¿pecar de qué? Yo los hice, les di sus instintos, les di todo. ¿Por qué van a pecar? Vivan. Yo vivo en la naturaleza, en los ríos, en las aves. Allí me van a encontrar, no en unas cuevas sombrías que hizo el hombre, no yo. A ver, un breve repaso a Goitia. Francisco Goitia. Dentro del panorama cultural mexicano, un personajazo, pero al margen de las costumbres sociales. Fue gran amigo de Rufino Tamayo, pero también tuvo relación con los grandes de su época. Estando en España, recibió una beca para ir a Italia. Allí conoció la pintura renacentista y permaneció en Roma interesado en la arquitectura clásica.
Goitia está situado entre los grandes precursores del arte contemporáneo mexicano, al lado de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo y Carlos Mérida, entre otros. Así es grande, grande, pero su obra principal está en lo que Leobardo Reynoso hizo como su residencia en Zacatecas, y la tomó el gobierno y la hizo museo. Y el Tata Jesucristo está en un corralito, no se puede uno acercar más que verlo a varios metros de distancia, y son dos indígenas, dos muy pobres, con una velita al frente, vela encendida, y están así llorando y con una cara muy triste. Una de ellas, se supone que es un duelo, algo se supone, y se llama Tata Jesucristo.